Hola chicos y bienvenidos a una clase virtual donde os voy a explicar otro puntito más de formulación. Concretamente os voy a explicar las sales que se llaman oxosales. En este caso son las sales que se forman a partir de los ácidos que llamábamos oxoácidos, ¿vale? Los que venían de los anhídridos. En este caso se forman al sustituir el o los hidrógenos por un metal y habrá que intercambiar las valencias. Bien, esto que es teoría vamos a verlo en la práctica. Fijaros, aquí tengo el HClO4. ¿Vale? En este caso sería el ácido perclórico. Bien, lo primero que voy a hacer es sustituir el hidrógeno por un metal. En este caso os pongo como ejemplo el hierro y lo voy a hacer trabajar con la valencia 2. Bien, el grupo ClO4 le estaba pasando la valencia de este grupo 1 al hidrógeno. Entonces, en este caso, el hierro va a recibir un 1. No se escribe, ¿vale? Entonces, en este caso, yo aquí es como si tuviera un 1, ¿vale? Que viene de el grupo ClO4, ¿vale? Y ahora la valencia del hierro, en este caso, que es un 2, se la hemos pasado al grupo ClO4. Entonces, para poder ponérsela a todo el grupo ClO4, obligatoriamente tengo que poner un paréntesis, ¿vale? Entonces, en este caso, ponemos las valencias al grupo. Y como son varios elementos, necesitamos paréntesis. Bien, vamos a verlo con otro ejemplo. H2SO3. Bien, voy a sustituir el hidrógeno por el potasio. En este caso, el cambio implicó que el grupo SO3 le estaba pasando una valencia 2 al hidrógeno. Entonces, en este caso, la sustitución implica que ahora este 2 es del grupo SO3 y el potasio pasaría su valencia al grupo SO3. ¿Qué pasa? No puedo poner entre paréntesis y valencia 1, ¿vale? Esto no existe. Entonces, como esto no existe, directamente lo que se dice es que sería de forma sencilla el K2SO3. HIO, en este caso, es un ácido, el ácido hipoiodoso, y en este caso voy a cambiar la H por el cobre, con valencia 2. Entonces, el grupo IO le está pasando un 1 al cobre, no se escribe, pero el grupo IO recibe del cobre la valencia 2. Necesito poner un paréntesis para poder intercambiar la valencia, ¿vale? Y por eso el resultado me queda Cu, paréntesis IO, lo cierro, 2. Bien, vamos a repasar las nomenclaturas. La nomenclatura de la IUPAC literalmente se nombra utilizando tal cual como se utilizaban los ácidos, pero en vez de poner el apellido de hidrógeno, nosotros lo que vamos a poner es el nombre del metal. Y como en algunos casos yo voy a tener que poner entre paréntesis la valencia que le está pasando el metal, cuando yo tenga un paréntesis, ¿vale? Deberé indicar bis es cuando hay 2 como valencia que se le ha pasado en forma de paréntesis, tris cuando es un 3, tetracris cuando son 4, ¿vale? Os lo pongo de forma práctica, ¿vale? El CaClO2. En este caso, si os fijáis, yo tengo 2 veces el grupo ClO. ¿Por qué? Porque está entre paréntesis y tiene una valencia 2 que viene del calcio. Entonces, en este caso, lo primero que hago es empezar nombrando esa valencia. Bis, por eso os lo pongo en naranja. Lo siguiente que hago es nombrar el grupo que forma este ácido, ¿vale? En este caso era el oxoclorato. Y de último lo que hago es nombrar el elemento que es sustituido por el hidrógeno, en este caso el calcio. Bix, osoclorato de calcio, ¿vale? En algunos libros encontraréis que esto se pone entre paréntesis y en otros entre corchete, ¿vale? Normalmente se suele poner entre corchete, pero bueno, a veces depende de los formatos de letra que se estén utilizando en la publicación. CuClO2, ¿vale? En este caso no tengo paréntesis. Si no tengo paréntesis, no tengo que utilizar ese prefijo. Entonces, en este caso será el dioxoclorato de cobre. En este caso, como no hay valencias, no tengo que especificarlo, ¿vale? El CuClO3 y entre paréntesis el 2. En este caso, si os fijáis, hay un paréntesis. Entonces, lo primero que hago es indicar ese paréntesis. En naranja, el 2 significa bis. En amarillo, el compuesto químico trioxoclorato, y en azul os subrayo el elemento por el que he sustituido el hidrógeno, en este caso por el cobre. Bis trioxoclorato de cobre. El KClO4 no tiene paréntesis, entonces será simple y llanamente tetraoxoclorato de potasio. Bien, nomenclatura tradicional es la más habitual.
Los sufijos ico y oso van a cambiar. Oso va a cambiar por ito y ico va a cambiar por ato. Y se van a indicar las valencias de los metales con los sufijos ico y oso. Bien, por partes y antes de que nos entre el agobio. Un ejemplo. Fijaros, yo aquí tengo el CaClO y entre paréntesis 2, ¿vale? Esto viene del ácido HClO. Esto se llamaba ácido hipocloroso. Bien, fijaros que os he rodeado el sufijo oso, ¿sí? Y la palabra hipocloroso. Bien, pues cuando nombremos por tradicional vamos a empezar diciendo el compuesto químico. En este caso, hipo. El oso lo tengo que cambiar, cambia por ito. Entonces será hipoclorito y luego pongo el apellido del metal, ¿vale? En este caso, hipoclorito de calcio, porque solo tiene una valencia, o podría decir hipoclorito cálcico, ¿vale? Si tuviera más de una valencia tendría que especificarlo. Vamos con otro ejemplo. CuClO2. En este caso viene del HClO2. En este caso sería el ácido cloroso. Os vuelvo a rodear el sufijo oso y la palabra cloroso. Entonces, en este caso, cuando yo quiera nombrar la sal, sería el clorito de cobre, ¿vale? En este caso, tengo que decir que ya no sería solo el clorito de cobre, sino que sería el clorito de cobre 1. Y tendría que especificar que sería la valencia 1. ¿Cómo lo hago por la tradicional? Diciendo que sería clorito cuproso, ¿vale? En muchos libros lo encontraréis como clorito de cobre a secas. Después ya veremos por qué se nombra así, ¿vale? Fe2SO4. Esto viene del H2SO4, es decir, ácido sulfúrico. Fijaros, os subrayo, redondeo el sufijo ico y la palabra sulfúrico. Bien, esto será el sulfato férrico. ¿Por qué férrico? Porque la valencia que le hemos pasado al grupo SO4 es la 3, que es la mayor que tiene el hierro. ¿Qué pasa con la nomenclatura de stock? Bueno, está totalmente desaconsejada desde el 2005 porque realmente era un lío, ¿vale? Entonces, fijaros, en el CuSO4 tenía por un lado el tetraoxosulfato 6, que es tal cual como se nombraría el ácido en la yupa. Y luego pondría de apellido el nombre del metal y entre paréntesis la valencia. ¿Cuál es la realidad? Que hay una nomenclatura que se ha actualizado y entonces ahora mismo lo que tenemos es una mezcla entre la tradicional y la de stock. La única diferencia es que en vez de indicar con sufijos oso o ico la valencia, lo vamos a hacer con paréntesis. Vamos a verlo a través de un ejemplo. CuClO2. Por la tradicional sería el clorito cuproso. Bien, en este caso, si yo lo nombro por la de stock, sería el clorito de cobre 1, ¿vale? Justo es lo que antes os expliqué que os iba a indicar un poquito más adelante, ¿vale? Sería el clorito de cobre 1 o clorito cuproso por tradicional. Vamos a ver ejemplos donde veamos las tres nomenclaturas, ¿vale? Para que veáis un ejercicio tipo. Fe2SO3, 3. Bien, como veis, yo tengo en este caso, la valencia 3 afecta a todo el SO3, por tanto tengo que empezar nombrándolo. Entonces esto utilizo el prefijo tris. Luego voy con el grupo SO3, trioxosulfato 6, porque esto viene del ácido sulfúrico, donde el SO sería S2 o 6, valencia 6. Y por último pongo el elemento metálico, en este caso de dihierro. Bien, siguiente, sulfito de hierro y entre paréntesis un 3, ¿vale? Y por la tradicional sería el sulfito férrico, ¿vale? Si os fijáis, la más habitual suele ser la tradicional, aunque bueno, la adaptada de la de stock fusión tradicional también la vais a ver bastante en los libros, ¿vale? Otro ejemplo, el NO2 paréntesis 2. Bien, en este caso empezamos nombrando ese paréntesis, ¿no? Que tiene una valencia 2. Entonces sería bis, entre paréntesis o corchetes, añado el grupo NO2, sería el dioxonitrato 3, y cierro el paréntesis y añado de cobre. Por la nomenclatura de stock sería el nitrito de cobre 2 y por la tradicional sería el nitrito cúprico. Bien,
Repito lo que os digo desde el principio, la formulación requiere un tiempo de asimilación. Y es cierto que la nomenclatura tradicional al principio es la más complicada, pero poco a poco a base de practicar suele salir bastante bien. En este caso, al final las que se hacen un poquito más difíciles serían la tradicional y la de stock. Bien, dependiendo de qué libro consultéis, veréis ejercicios que están por tradicional, otros por stock y otros por UPAC. Si tenéis dudas, aparte de que me podéis preguntar, podéis ir al enlace de lo que os recomendé para que podáis echarle un ojo, ¿vale? Si tenéis dudas, ya sabéis, avisarme para poder volver a explicarlo las veces que hagan falta. Ánimo chicos, que lo estáis haciendo de maravilla.